Me casé con un desconocido por dinero, pero descubrí un secreto que me rompió el alma. Parte 1. El trato que no podía rechazar. Mi madre siempre me dijo que no nacimos para ser felices, sino para sobrevivir. Esa frase me la repetía cada vez que la vida nos daba otro golpe, otro desalojo, otra noche sin cenar. Yo crecí en un barrio donde los sueños eran un lujo, y la esperanza, una palabra que solo se escuchaba en canciones. Tenía 23 años y ya me sentía vieja. Había trabajado limpiando casas desde los 15, cuidando niños ajenos mientras los míos, mis dos hermanitos, se quedaban solos en casa. Mi padre desapareció cuando yo tenía 10 y mi madre. Bueno, mi madre murió con los ojos abiertos, mirando una factura de hospital que jamás pudimos pagar. La desesperación es como un veneno lento. Te cambia. Te hace considerar cosas que juraste nunca hacer. Así fue como me encontré, una tarde de lluvia, frente a un café elegante del centro, esperando a alguien que había conocido solo por teléfono. Un desconocido, un trato, un matrimonio. Lo conocí por medio de una conocida de mi ex jefa. Según decían, era un hombre reservado, con dinero, pero con urgencia por casarse por motivos que nadie entendía del todo. No buscaba amor, solo una esposa, y estaba dispuesto a pagar. La idea me pareció absurda al principio. Casarme con alguien que no conocía. ¿Por dinero? ¿Y si era un psicópata? Un viejo demente. Pero cuando me dijeron cuánto ofrecía por el trato, me quedé sin aliento. Era más dinero del que había visto en toda mi vida. Podría pagar las deudas médicas de mi madre. Podría asegurar un futuro a mis hermanos. Podría descansar. Él no quiso encuentros previos. Solo pidió que aceptara, que me casara con él, con un contrato claro. No habría contacto íntimo si yo no quería. No habría amor fingido. Solo presencia. Una ceremonia sencilla, un apellido nuevo, y después, libertad financiera. Y allí estaba yo, con el corazón latiendo como un tambor, mirando el reflejo de mi rostro en la ventana empañada del café. Él llegó puntual. Vestía de traje, sombrero gris, y una mirada tan fría como el viento que azotaba la ciudad. No parecía un monstruo, pero tampoco parecía un salvador. ¿Eres tú?, preguntó sin ofrecer su nombre. Asentí. Entonces, entremos. Tenemos que hablar de los términos. Y así empezó todo. Mi historia, mi error, o tal vez, mi destino. No sabía que el verdadero secreto que él guardaba, ese que me rompería el alma, estaba más cerca de lo que jamás imaginé. El contrato fue firmado 2 días después de nuestro encuentro. No hubo citas, no hubo presentaciones a la familia, no hubo tiempo para pensarlo más. Era ahora o nunca. Si rechazaba la oferta, probablemente nunca volvería a tener una oportunidad así. Si la aceptaba, mi vida cambiaría para siempre. Aquel hombre no era mayor, pero tampoco joven. Tenía algo en su forma de mirar, como si hubiera vivido demasiadas vidas en una sola. Nunca me dio su edad exacta, pero yo lo calculaba entre los 35 y 40 años. Su nombre, al menos eso sí, era Adrián. Nos casamos en una oficina del registro civil. Ni flores, ni música, ni vestido blanco. Yo llevaba un vestido azul que me prestó mi vecina, y él un traje gris que parecía nuevo pero sin alma. Fue rápido, frío, como firmar un documento más. Una funcionaria aburrida leyó nuestros nombres, nos pidió que firmáramos y luego nos felicitó sin levantar la mirada. Adrián le estrechó la mano sin emoción. Yo solo asentí, sintiéndome como una actriz en una escena mal ensayada. Después de la ceremonia, no hubo cena, ni brindis, ni siquiera una conversación íntima. Solo un silencio incómodo mientras nos subíamos a su auto negro, uno de esos elegantes y silenciosos que parecen flotar sobre el asfalto. El camino fue eterno. Yo miraba por la ventana, tratando de convencerme de que había hecho lo correcto. Pensaba en mis hermanos, en la deuda del hospital, en el refrigerador vacío. Todo eso me mantenía en pie. La casa de Adrián no era una casa, era una mansión. Alta, de paredes blancas, con columnas, jardines simétricos, fuentes. Me recordó a los lugares que solo había visto en películas. Cuando cruzamos la puerta principal, un mayordomo apareció como por arte de magia,
seguido de una mujer elegante que me saludó con una sonrisa vacía. «Bienvenida, señora», me dijo, y yo tragué saliva al escuchar ese título que nunca imaginé llevar. Me mostraron mi habitación, que no era la misma que la de él. Adrián lo dejó claro desde el principio. No estamos aquí para fingir una vida que no tenemos. Esta es tu habitación. Puedes hacer con ella lo que quieras. Me sorprendió su tono, tan distante pero respetuoso. Pasaron los días, y con ellos, el silencio se volvió una costumbre. Adrián salía temprano, volvía tarde, a veces sin decir palabra. Yo comía sola, recorría la casa sin saber qué hacer con tanto espacio, con tanta soledad. La habitación de mis hermanos seguía vacía, porque aún no se los había traído. Quería asegurarme de que era seguro. No había exigencias, no había caricias, no había cenas románticas. Y sin embargo, algo en mí comenzaba a agitarse. ¿Por qué había querido casarse con alguien como yo? ¿Por qué pagar tanto dinero por una compañía que ni siquiera buscaba llenar con palabras o gestos? Una noche, mientras bajaba a la cocina por agua, lo vi en la sala, solo, sentado frente a una chimenea apagada. Tenía una copa en la mano y la mirada perdida. Iba a dar la vuelta, pero entonces él habló sin mirarme. ¿Te arrepientes? Me quedé paralizada. No lo sé, respondí con sinceridad. Supongo que no. Él asintió levemente. Silencio. Y luego, sin esperarlo, dijo: hay cosas que es mejor no saber. A veces, los secretos son el único refugio de la verdad. No entendí lo que quería decir. Pero esa noche dormí inquieta. Y fue ahí cuando supe que algo escondía. Algo grande. Algo que tarde o temprano descubriría y me haría temblar. Con el paso de los días, la mansión dejó de parecerme impresionante y empezó a parecerme una prisión. Una prisión elegante, sí, pero prisión al fin y al cabo. Las paredes hablaban más de ausencias que de lujos, y el silencio era tan profundo que escuchaba mis propios pensamientos rebotando en los pasillos. Adrián seguía siendo un misterio. No era cruel, pero tampoco amable. Me trataba con respeto, casi con indiferencia. Nunca me tocó, nunca cruzó la línea. A veces, pensaba que ni siquiera recordaba que yo vivía allí, pero algo en su comportamiento comenzaba a inquietarme. Había una puerta en el ala oeste de la casa. Siempre estaba cerrada. Una puerta de madera oscura con una cerradura antigua, como si protegiera algo que no debía ser visto. La primera vez que la noté fue durante uno de mis paseos matutinos. Intenté girar el picaporte, pero no se movió ni un milímetro. Algo dentro de mí se encendió. Curiosidad, sospecha, miedo, no lo sabía. Una mañana, decidí preguntarle directamente. Estábamos desayunando, o al menos, yo lo hacía. Él solo tomaba café negro. Cuando lancé la pregunta: ¿qué hay en esa habitación cerrada del ala oeste? Él no levantó la vista del periódico. Su voz fue seca. No es un lugar para ti. Es tu oficina. No. Entonces, Adrián dejó el periódico a un lado y me miró por primera vez en días. Sus ojos, grises y fríos, se clavaron en los míos. Te lo dije cuando firmamos el contrato. No hay preguntas. ¿Y si ya no me basta conseguir órdenes? Respondí sin pensarlo. Por un segundo, su expresión cambió. Algo entre sorpresa y decepción. Luego se levantó de la mesa y se marchó sin decir palabra. Esa noche no pude dormir. Algo me decía que aquella puerta no guardaba papeles ni trajes viejos. Había algo vivo, un secreto. Y yo ya no era la misma que aceptó ese trato por dinero. Quería saber. Necesitaba saber. 2 días después, recibí una llamada de mi hermana menor. Me dijo que uno de los cobradores del hospital había ido a nuestra antigua casa, exigiendo un pago pendiente. Me extrañó. Según el contrato, Adrián había pagado todas las deudas. ¿Por qué seguían molestándolas? Fui al estudio de Adrián a preguntarle. Él estaba revisando unos documentos, como siempre. Le expliqué lo que pasaba y él simplemente dijo: yo pagué todo. Si están molestando a tus hermanos, los pondré a salvo. Pueden venir a vivir aquí. La forma en la que lo dijo, sin emoción, sin interés real, me dejó helada. ¿Por qué haría tanto por mí sin esperar nada? ¿Qué ganaba realmente?
Ese misterio comenzaba a crecer como una sombra dentro de mí. Esa noche, mientras caminaba por el pasillo del ala oeste, vi algo que no esperaba. La puerta estaba entreabierta. Mi corazón se aceleró. No escuchaba ruidos, no había nadie cerca. Me acerqué en puntillas, con el alma en un hilo. Empujé la puerta lentamente. El chirrido de las bisagras sonó como un grito en medio del silencio. Dentro, la habitación estaba iluminada por una lámpara antigua. En las paredes colgaban retratos. Retratos de una mujer. La misma mujer, en distintas edades, distintos vestidos, distintos peinados, pero la misma. Tenía los ojos tristes, la sonrisa rota. En una de las fotos, estaba abrazando a Adrián. Parecían felices. Entonces lo entendí. No era su madre. No era una hermana. Era su esposa, su verdadera esposa. Y en una esquina del cuarto, sobre una mesa de madera tallada, descansaba una urna. Retrocedí lentamente, con las manos temblando. Cerré la puerta con cuidado y corrí a mi habitación. El secreto estaba ahí. No era violento. No era oscuro. Pero era un peso que él cargaba todos los días. Y yo era solo la sombra de lo que alguna vez perdió. Pero lo que no sabía entonces era que esa mujer no solo había muerto por su culpa. Esa noche no dormí. Me revolqué en la cama, con la mente invadida por esas imágenes. La mujer del retrato, la misma sonrisa rota, la misma mirada perdida. Estaba en cada pared de esa habitación secreta, como si su presencia siguiera viva, como si me observara desde el más allá, recordándome que yo no era la primera en ocupar ese lugar. ¿Quién era ella realmente? ¿Cómo había muerto? ¿Y por qué Adrián mantenía intacto ese altar silencioso, escondido en el rincón más oscuro de la mansión? A la mañana siguiente, bajé a desayunar fingiendo normalidad. Adrián no hizo comentario alguno. Seguía con su café negro, sus gestos medidos, su voz ausente. Pero yo lo miraba distinto, como si ya no fuera el hombre misterioso y rico que me había ofrecido una salida, sino un viudo con un pasado que no había enterrado del todo. Quise hablar, preguntarle, enfrentar esa verdad de una vez, pero no pude. Había algo en sus ojos, en su postura, que me advirtió. No es el momento. Así que decidí buscar respuestas por mi cuenta. Esperé a que saliera, y una vez sola, regresé a aquella habitación. Entré con sigilo, temiendo encontrarlo dentro. Pero estaba vacía. Nada se había movido desde la noche anterior. Observé los retratos con más detenimiento. En uno de ellos, la mujer llevaba un vestido de novia, y Adrián, más joven, la miraba como si fuera lo único en el mundo. Fue la primera vez que lo vi sonreír. Había un escritorio con cajones. Dudé un segundo antes de abrirlos. Lo hice con cuidado, como si mis dedos pudieran despertar fantasmas. Dentro encontré papeles viejos, cartas, fotografías en blanco y negro, y entonces una libreta pequeña, de tapa de cuero. La abrí. Era un diario, el diario de ella. Su letra era delicada, cursiva, casi temblorosa. Querido diario, hoy Adrián ha vuelto a llegar tarde. Dice que es por trabajo, pero algo me dice que ya no soy su prioridad. A veces lo miro y siento que estamos más lejos que nunca, como si la casa estuviera llena de silencios que no me atrevo a romper. Pasé las páginas, y con cada palabra, el retrato de ella se volvía más humano. No era una santa, pero era una mujer rota, confundida, enamorada y sola. Y entonces, lo leí. Esta noche discutimos de nuevo. Me dijo que si seguía molestando con mis preguntas, me iba a arrepentir. No entiendo en qué momento dejamos de ser nosotros. Esa frase me congeló. Cerré el diario con manos temblorosas. ¿Qué le había hecho a Adrián? ¿Qué clase de historia me había metido a vivir? Estaba tan absorta que no escuché los pasos en el pasillo. ¿Qué haces aquí? Me di la vuelta bruscamente. Adrián estaba en la puerta. No gritaba, no tenía rabia, pero su tono era más frío que nunca. Yo solo quería entender, murmuré. Esa mujer, tú, no tienes derecho. Me interrumpió. Dio un paso dentro de la habitación y me arrebató el diario de las manos. Lo sostuvo unos segundos, como si decidiera si gritar o llorar.
pero no hizo ninguna de las dos cosas. Ella está muerta. Lo que pasó entre nosotros no es asunto tuyo. Soy tu esposa, le recordé. No, su voz fue baja, pero tajante. Eres una solución, un contrato. Salió de la habitación sin mirarme. Y yo, por primera vez desde que firmé aquel papel, sentí que estaba en peligro. Después de aquella conversación, todo cambió. Adrián empezó a evitarme aún más, y yo ya no podía confiar en su silencio. Cada vez que pasaba junto a él, sentía un nudo en el estómago. Él era un hombre de pocas palabras, pero ahora, hasta sus pasos parecían esconder secretos. Yo ya no era la mujer que aceptó casarse por dinero. Ahora tenía dudas, miedo y, sobre todo, la necesidad de saber quién era realmente Adrián. Comencé a hablar con los empleados de la casa, no de manera directa, sino con pequeños comentarios disfrazados de curiosidad. Fue Marta, la cocinera, quien me reveló el primer hilo de una historia que no estaba en ningún contrato. La señora Elisa, dijo sin darse cuenta una mañana mientras preparaba el desayuno. ¿Quién? Pregunté, disimulando mi sobresalto. Ah, nada, disculpe. Me equivoqué, respondió nerviosa. Pero ya era tarde. Ese nombre se quedó grabado en mi mente. Elisa. Tenía que ser la mujer de los retratos. La mujer del cuarto cerrado. La que estaba en cada pared de esa habitación como un fantasma en vida. Esa misma tarde, fui a la biblioteca de la casa. Nunca antes me había detenido a revisar sus estantes, pero algo me llevó hasta un rincón olvidado, donde encontré un álbum viejo. Dentro, había fotos, recortes de periódicos, invitaciones a eventos. Y entre todo eso, apareció un titular que me dejó helada. Filántropa joven muere en accidente doméstico. En la imagen estaba Adrián, junto a una mujer joven. Su sonrisa parecía verdadera. Era ella, Elisa. Leí el artículo completo. Decía que Elisa había caído por las escaleras, que no había testigos y que Adrián fue quien llamó a emergencias. El caso fue cerrado sin mayor investigación. Un accidente. Nada más. Pero algo no cuadraba. Esa noche no pude dormir. Me levanté varias veces, caminé por los pasillos, miré por las ventanas. Y entonces decidí que era momento de proteger a los únicos que realmente me importaban, mis hermanos. Fui a buscar a Adrián a su estudio. Estaba solo, como siempre, revisando papeles. Quiero llevar a mis hermanos unos días con mi tía, le dije sin rodeos. ¿Por qué? Preguntó sin mirarme. No creo que estén seguros aquí, respondí. Adrián levantó la mirada, y por primera vez en semanas, vi algo distinto en sus ojos. No era furia, ni tristeza. Era una mezcla extraña, como si estuviera a punto de decir algo importante, pero no se atreviera. Esta casa es más segura que cualquier lugar en el que hayan vivido, dijo al final. No es la casa lo que me preocupa, contesté. Eres tú. Hubo un silencio largo. Él se puso de pie lentamente, como si le pesara todo el cuerpo. Luego, caminó hasta quedar frente a mí. No sabes de lo que hablas, murmuró. Entonces dime qué pasó con Elisa. Adrián cerró los ojos por unos segundos. Parecía debatirse entre hablar o callar para siempre. No fue un accidente, dijo finalmente. Pero tampoco fue lo que todos creen. Y sin dar más explicaciones, salió del estudio. Yo me quedé allí, con el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía respirar. Esa confesión, por pequeña que fuera, cambió todo. Él no era inocente, pero tampoco era tan simple como yo pensaba. A partir de ese momento, supe que el peligro era real, que no estaba viviendo en una historia de fantasía. Estaba atrapada en un pasado que no era mío, pero que podía destruirme. Desde aquella noche, empecé a ver todo con otros ojos. Cada rincón de la casa, cada gesto de Adrián, cada silencio prolongado. Todo parecía esconder un mensaje oculto. Vivíamos en una calma que ya no se sentía tranquila, sino tensa, como si estuviéramos caminando sobre hielo delgado. Quise hablar con él de nuevo, pero evitaba cualquier conversación. Y cuando no lo hacía, respondía con frases cortas, como si cada palabra costara. Yo necesitaba saber qué había querido decir con aquello de «no fue lo que todos creen». ¿Qué significaba eso? ¿Que había estado involucrado en la muerte de Elisa?
¿O que había sido una víctima más? Una mañana, mientras ordenaba unas cajas en la habitación que me habían asignado, encontré algo que no esperaba. Era una carpeta delgada, oculta detrás de un mueble bajo. La saqué con cuidado. Estaba polvorienta, pero bien conservada. Dentro, había documentos legales, recibos de transferencias, y al final, un certificado médico. Elisa sufría de episodios de ansiedad severa. Eso decía el informe. También mencionaba que había sido internada varias veces antes del accidente. El diagnóstico era claro: inestabilidad emocional. Y había más. Un informe de una psicóloga advertía que Elisa mostraba señales de paranoia y que tenía miedo de ser abandonada. Mi mente comenzó a llenarse de preguntas nuevas. ¿Y si Adrián no la había lastimado? ¿Y si, al contrario, había intentado ayudarla y fracasó? Pero entonces recordé el diario, las palabras de Elisa, las peleas, las amenazas. Todo volvía a enredarse. Al atardecer, Adrián regresó más temprano de lo normal. Parecía agotado. Me acerqué, esta vez sin miedo. Encontré su diagnóstico, le dije en voz baja. Él no respondió de inmediato. Se sentó en uno de los sillones de la sala, se quitó la chaqueta y se quedó mirando al vacío. Yo la amaba, dijo al fin, pero no supe cómo ayudarla. Me senté frente a él, con el corazón latiendo fuerte. Por fin, parecía dispuesto a hablar. Ella cambió con el tiempo. Al principio era alegre, luminosa, pero después de perder al bebé, algo se rompió en ella. Se volvió otra persona. Esa confesión me tomó por sorpresa. Nadie había mencionado un hijo. ¿Tuvieron un hijo?, pregunté. Adriana asintió. Estaba embarazada de 6 meses cuando lo perdimos. Fue una hemorragia. La llevé al hospital, pero no pudieron hacer nada. Desde ese día, nunca volvió a ser la misma. Su voz era casi un susurro. No había lágrimas, pero sí una tristeza profunda que llenaba la habitación. Yo traté de estar a su lado. Le propuse terapia, descanso, incluso viajes. Pero ella pensaba que todo era una excusa para alejarme. Un día, simplemente dejó de hablarme. Solo me escribía notas. Decía que yo quería matarla, que no podía confiar en mí. Adrián hizo una pausa. Luego añadió: la noche en que murió, discutimos. Gritó. Me empujó. Yo también perdí el control. Golpeé la pared. Ella salió corriendo por las escaleras. Resbaló. Cayó. Yo no sabía qué decir. Esa versión no era la de un asesino. Era la de un hombre destrozado. ¿Por qué no dijiste eso a la policía?, pregunté. Porque nadie lo habría entendido. Todo apuntaba a mí. Y, en parte, sí fue mi culpa. No pude protegerla. Nos quedamos en silencio. Afuera, el cielo se oscurecía. La casa se llenaba de sombras. Por primera vez, vi a Adrián como un ser humano, no como un monstruo. Pero aún así, algo dentro de mí no se calmaba, porque aún faltaba una pieza en todo ese rompecabezas. Una pieza que no tardaría en aparecer. Después de escuchar su confesión, me sentí más liviana, pero no más tranquila. Ahora sabía cómo había muerto Elisa, o al menos, eso era lo que Adrián decía. Y aunque parte de mí quería creerle, otra parte seguía gritando que algo no encajaba. Esa noche, no pude dormir. Caminé por la casa como un fantasma, sintiendo que los muros escuchaban, que la historia de esa mujer aún estaba escrita en el aire. Fui a la biblioteca de nuevo, buscando cualquier indicio que me ayudara a entender mejor todo lo que había pasado. Y entonces la encontré. Detrás de una fila de libros antiguos, había una libreta pequeña, distinta al diario anterior. Tenía una cinta roja y estaba llena de sobres sin abrir. Todos estaban dirigidos a la misma persona. Para quien encuentre esto. Eran cartas escritas a mano. No una, sino muchas. La última databa de 2 días antes de la muerte de Elisa. Tomé la primera y la leí con el corazón acelerado. Sé que nadie me cree. Sé que todos piensan que estoy loca. Pero si estás leyendo esto, por favor, no te quedes callado. Lo que parece un accidente no lo fue. Él no me empujó, no me golpeó, pero me destruyó lentamente. Me hizo sentir invisible. Me hizo dudar de mí misma hasta perder la razón. Leí otra. No quiero que me maten.
Pero tampoco quiero seguir viviendo así. Tal vez algún día alguien encuentre estas palabras y entienda lo que viví. No fui una esposa feliz. Fui una sombra atrapada en una casa hermosa, sin amor, sin paz. Mi cuerpo temblaba. Las cartas eran un grito silencioso, escondido en el rincón de una biblioteca que nadie usaba. Eran evidencia de un dolor profundo, de una mujer que no sabía cómo salir de una relación que la estaba consumiendo por dentro. La última carta era breve, diferente a las demás. Hoy es el día. Si algo me pasa, no fue un accidente. Tuve que sentarme. La carta me quemaba las manos. Sentí náuseas, confusión, ira. Adrián sabía de estas cartas. Las había leído, o las había ocultado. Guardé la libreta con cuidado y volví a mi habitación. Cerré la puerta con llave, algo que nunca había hecho antes. Sentía que la casa se volvía más fría, más pesada, como si los secretos que escondía comenzaran a respirar por sí mismos. A la mañana siguiente, esperé a que Adrián saliera. Me aseguré de que se fuera solo, y luego fui directo a su despacho. Ya no me importaban los límites. Ya no me sentía su esposa. Sentía que era una intrusa que había sido arrastrada a una historia que nunca pidió protagonizar. Busqué entre los cajones. Papeles, contratos, certificados. Todo perfectamente ordenado. Hasta que encontré una llave. Era pequeña, de bronce, y no parecía encajar en ninguna cerradura común. La reconocí al instante. Era igual a la cerradura del cofre que había en la habitación secreta, el cuarto de Elisa. Corrí hasta allá. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo. Abrí la puerta. La habitación seguía intacta, como un museo personal. Me acerqué al cofre de madera oscura. Introduje la llave. Encajó. Dentro, había una caja de terciopelo, un relicario dorado y una cinta de video. Una cinta. ¿Quién guardaba algo así hoy en día? Corrí al cuarto de televisión. Teníamos un reproductor viejo. Lo conecté. Respiré hondo y presioné play. La pantalla parpadeó. Se veía a Elisa, sentada frente a una cámara, con los ojos hinchados de llorar. Si estás viendo esto, probablemente ya no estoy viva. Mis piernas fallaron. Me dejé caer en el sillón. No busco venganza. Solo la verdad. Esta es mi historia, y quiero que alguien la escuche antes de que sea demasiado tarde. La cinta siguió, pero mis oídos ya no escuchaban. Solo una idea me golpeaba la mente, una y otra vez. La verdad había estado allí todo el tiempo. Solo había que atreverse a verla. Y yo, ahora, no podía seguir ignorándola. La cinta seguía reproduciéndose. Elisa hablaba con una mezcla de tristeza, miedo y una serenidad que solo tienen las personas que ya lo han perdido todo. Contaba su historia sin rencor, sin odio. Simplemente quería ser escuchada. Dijo que nunca fue maltratada físicamente, pero que cada día era como morir un poco, que su esposo la ignoraba, la hacía sentir pequeña, invisible, que cada palabra no dicha, cada gesto ausente, era como una herida que no sanaba, que vivir con él era vivir en una cárcel sin barrotes, donde el amor se había extinguido sin explicación. Contó que intentó pedir ayuda, pero nadie la tomó en serio, que pensaban que exageraba, que solo necesitaba descansar, y que cuando comenzó a escribir sus cartas, fue porque ya no confiaba en que su voz tuviera valor en ese mundo. Sé que muchos dirán que estaba loca, dijo en la cinta, pero no lo estaba. Solo estaba sola, y esa es la forma más cruel de morir, en silencio, rodeada de lujo, pero vacía por dentro. Apagué el televisor. Me senté en la oscuridad. La casa entera parecía haber escuchado cada palabra, como si las paredes también hubieran guardado ese secreto durante años. Tenía la cinta, tenía las cartas, tenía la verdad, pero no sabía qué hacer con ella. Adrián volvió esa noche más temprano. Yo ya lo esperaba en la sala, no con miedo, no con rabia, con algo distinto, con decisión. Le mostré la cinta. La tomó. No dijo nada durante un largo rato. Luego la colocó sobre la mesa. Me miró como nunca antes lo había hecho. No con frialdad, ni con control. Con derrota. ¿Vas a entregarme?, preguntó. ¿Eso es lo que temes?, respondí. No lo sé. Quizás ya no importa. Guardamos silencio. Largo,
infinito. Y entonces dijo algo que jamás habría imaginado. Me casé contigo porque necesitaba redención. No amor. No compañía. Quería hacer algo por alguien, aunque no supiera cómo. Pensé que darte un techo, cuidar a tus hermanos, sería suficiente. Que si tú lograbas ser feliz, tal vez yo podría perdonarme a mí mismo. Pero no puedes cambiar lo que hiciste, le dije. No, pero puedo dejar de mentir. A ti. A mí mismo. Sacó un sobre del bolsillo y me lo entregó. Dentro había documentos. El contrato original que habíamos firmado, ahora anulado, y otro papel. Una carta de transferencia. Me estaba dejando la casa, la cuenta bancaria, todo. ¿Qué es esto? Mi forma de decir que puedes elegir. Irte. Quedarte. Lo que sea. Ya no estoy comprando nada. Me quedé sin palabras. Era libre. Por primera vez, realmente libre. Tomé mis cosas al día siguiente. Fui por mis hermanos y nos mudamos. A un lugar más pequeño, más modesto, pero nuestro. Nunca volví a ver a Adrián. No sé qué fue de él. Tal vez se fue lejos. Tal vez sigue allí, en esa casa llena de sombras. Guardé las cartas de Elisa. La cinta también. No las entregué a la policía. No porque no creyera en la justicia, sino porque ella no pedía castigo. Pedía ser recordada. Ser creída. ¿Y eso? Yo ya lo había hecho. Pasaron los meses. A veces, en las noches tranquilas, pienso en ella. En lo valiente que fue al dejar su verdad escrita. En lo difícil que debe haber sido vivir sin ser vista. Y también pienso en mí. En todo lo que viví. En cómo un contrato frío se convirtió en la historia que cambió mi vida para siempre. No fue amor. No fue un cuento de hadas. Pero fue real. Y esa verdad, aunque dolorosa, me hizo más fuerte. Hoy soy otra mujer. Libre, viva. Y con voz. Una voz que nadie volverá a silenciar.